Hablar del lugar que ocupan los jóvenes en la política uruguaya siempre es interesante, siempre arroja elementos para el análisis. ¿Tienen lugar? ¿Qué lugar ocupan? ¿Ocupan algún cargo importante? ¿Son escuchados cuando plantean sus inquietudes? Hace algunos días el Partido Colorado eligió a una joven como presidenta de la coordinadora de las juventudes de ese sector. ¿Con qué inquietudes llega? ¿Cómo se mete en la política? Con ella estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Con 220 listas y 12.000 candidatos, el Partido Colorado celebró en noviembre del 2022 sus elecciones juveniles. Esta instancia se lleva adelante desde el 2017 y es la quinta vez que se convoca en la interna colorada. Con participación de todos los departamentos de Uruguay, en aquella instancia se sometieron a votación 100 puestos para la Convención Nacional y 50 para la departamental de Montevideo. En total se presentaron 8 sublemas y el primer objetivo del conglomerado colorado era superar los 25.600 votos de las elecciones del 2017. Para participar, estos grupos debían estar integrados por jóvenes que tengan entre 14 y 30 años. Con el 54,1% de los votos totales, Ballistas, bajo el sublema Juventud Republicana, se impuso a nivel nacional en las elecciones juveniles. El sector Ciudadanos, bajo el sublema Espíritu Nuevo, obtuvo 7.604 votos de un total de 25.777 votos válidos, es decir, un 29,5%. Por su parte, Viento Joven, del sector Viento de Cambio, obtuvo 2.448 votos y Jóvenes por Más, liderado por Gustavo Subía, obtuvo 681 votos. El sector de la lista 15, impulsado por Raúl Valle, Jóvenes en Acción, obtuvo en aquella instancia 227 votos a nivel nacional. Paula Peláez es una de las referentes de Juventud Republicana, perteneciente al sector Ballistas, el sublema más votado de las elecciones. Peláez representa a la agrupación Renovación y Cambio que lidera el diputado colorado Conrado Rodríguez y fue elegida presidenta de la Coordinadora de Juventudes del Partido Colorado. Y aquí en Lado B, esta noche en vivo, en la pantalla de TV Ciudad, recibimos a Paula Peláez, que es precisamente la presidenta de la Coordinadora de Juventudes del Partido Colorado. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a Lado B. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, es un gusto recibirte. Estás haciendo la carrera, la licenciatura en comunicación. Sí. Vas por el tercer año, me decías. Sí, estoy arrancando el tercer año de la orientación de marketing. Bueno, y ahora con este cargo importante ya vamos a hablar de lo que significa para vos, para los jóvenes, meterse en la política. Hay distintos elementos interesantes para analizar. Jueza de fútbol, ¿estás haciendo la carrera? ¿Cómo es eso? Sí, también empecé a hacer el curso de árbitro de fútbol porque el fútbol es algo que también me gusta mucho y llegué a dar la primera prueba y luego por problemas de salud no puede dar la segunda prueba a tiempo, pero es algo que planeo hacer también. Ajá, bueno, política, fútbol, comunicación, hay algunos puntos en contacto. Ahora vamos a desarrollar todo esto. ¿Sos de San Ramón? Soy de San Ramón, Canelones. Este año cumplís 21. ¿Cómo te metes en la política? Venís de una familia, parte de tu familia, digamos que militante del Partido Colorado, ¿no? Sí, la familia de mi padre es del Partido Colorado. Te estaba mostrando recién, tenemos como indicios desde que 1920 más o menos tenemos un militante en la familia. Mi madre ahora también me está acompañando mucho, también me está apoyando un montón en todo lo que es el partido. Y bueno, yo entro en el partido luego de dar a Valle Ordóñez en el liceo, luego de hablar de Jorge Valle, que son figuras que sin duda le llaman la atención a cualquiera, y ahí es que empiezo a militar en el partido. ¿Y cómo se da el acercamiento a un sector del Partido Colorado? Y después decir, bueno, me voy a dedicar a esto porque ahora estás ocupando un cargo importante, ya vamos a conocer cuáles son tus inquietudes, pero ¿cómo decís, bueno, me meto sí a hacer política? Bueno, realmente fue algo al principio muy paulatino y luego fue todo muy rápido, porque justo entré en el momento de la pandemia. Yo entré en 2020 al partido y por ahí eran todas las reuniones virtuales y era todo como muy lejano en un primer momento. Entré porque, bueno, ahora sabemos que las redes sociales en realidad son una parte muy activa de la política y yo daba mis opiniones ahí, luego se contactaron algunos militantes que ya estaban en el partido, me invitaron a participar, ahí me uní, como decía, las primeras reuniones fueron virtuales. Y luego se venían las elecciones juveniles, se venía una actividad tras las otras, también la militancia de la ley de urgente consideración, y ahí fue cuando empecé a tomar una participación más activa. Bueno, llegás a este cargo por una elección, conseguís una buena votación, además te votan también otros sectores que no formás parte dentro del Partido Colorado. Concretamente, ¿en qué consiste tu cargo? Pues presidenta de la Coordinadora de las Juventudes del Partido Colorado. Claro, en realidad la Coordinadora Nacional de la Juventud actual se rige aún por las elecciones anteriores.
La nueva se va a conformar en un nuevo congreso que se va a dar, el presidente va rotando, y me tocó a mí en esta oportunidad, con apoyo de ambos sectores, del sector de Ciudadanos y el sector ballistas, que son los que componen actualmente la Coordinadora Nacional de la Juventud. Y bueno, la idea es trabajar tendiendo puentes entre las juventudes de los diferentes partidos. También tenemos ahora lo que sería la organización en conjunto con la Comisión Electoral y con el Comité Ejecutivo Nacional en todo lo que podamos apoyar para las elecciones de segundo grado y luego para la organización del Congreso. Elecciones de segundo grado que se vienen ahora en marzo, ¿no? Exacto, el 25 de marzo. Hoy el Comité Ejecutivo Nacional confirmó que efectivamente esa era la fecha oficial para realizarlas. En esa instancia se van a elegir aquellos jóvenes que van a ocupar el Comité Ejecutivo Departamental y el Comité Ejecutivo Nacional del partido, que son los órganos de máxima decisión en la diaria. Más allá de ese costado familiar que mencionabas recién, ¿no? Del lado de la familia de tu papá, del Partido Colorado, mencionabas el caso de Valle Ordóñez, de Jorge Valle. ¿Por qué el Partido Colorado? Porque todo empezó cuando di historia en el liceo, como te decía. Y realmente esas dos figuras en particular me llamaron mucho la atención por lo activa, por lo renovadoras que eran, porque fueron realmente todo un nuevo paradigma en dos épocas, ¿no? Valle Ordóñez con poner a Uruguay a la vanguardia del mundo en cuanto a derechos, a leyes para las mujeres, para los niños, para los trabajadores, y luego Jorge Valle tomando todo eso, siguiendo una línea y adecuándolo a lo que es el mundo hoy. Ideológicamente, ¿dónde te paras entonces? Yo me paro más cerca de Jorge Valle, simplemente por esto que comentaba, que es la actualidad de Valle y Ordóñez, así lo entiendo yo. Y veo esa continuidad. Yo planteo como la idea de que si ambos se miran, son dos espejos, pero hechos en diferentes épocas, cada uno con lo que creía que el Uruguay necesitaba en ese momento. ¿Y hoy encontrás eso dentro del Partido Colorado, por ejemplo? Sí, por supuesto. Lo encuentro tanto en dirigentes ya con más carrera, y lo encuentro también mucho en los jóvenes que tienen muchas ganas de hacer, que todo el tiempo están planteando algo nuevo en diferentes áreas. ¿Y con qué inquietudes llegas? ¿Cuáles son tus prioridades, por ejemplo, desde el punto de vista político? Bueno, desde el punto de vista político, algo que comentaba anteriormente, que es esto de tender puentes entre las juventudes, porque en primer lugar, si estamos en política hoy, es porque seguramente planeamos estarlo más adelante y seguramente dentro de un tiempo ocupemos lugares de más relevancia de los que tenemos hoy. Y creo que es importante que muchos de los temas que preocupan al Uruguay, por ejemplo, el tema de la sequía, yo siento que la sequía ahora es como una advertencia, pero en los siguientes años se va a ir incrementando cada vez más, y que eso es algo que tiene que trazar toda la actividad política y en algo que tenemos que ponernos todos de acuerdo para poder llevar adelante planes que traspasen gobiernos. Mencionabas recién, hablábamos antes de salir al aire, que tenés amigos en distintos partidos políticos, en distintos sectores, ¿no? Y esto de tender puentes, pensando en políticas nacionales como esto que estás mencionando, ¿crees que los jóvenes están como más dispuestos a hacer eso, si lo comparamos quizás con otros dirigentes de otros partidos, de lo que está pasando hoy? Creo que estamos más dispuestos simplemente por el hecho de que vivimos en un mundo de hipercomunicación y que para nosotros es algo nato el comunicarnos y el intercambiar cosas todo el tiempo con todas las personas. Y como te decía, tengo amigos de todos los partidos y eso es sinceramente una de las cosas más lindas que me dejó la política, porque me enseñó a ser más transparente con lo que yo quiero y también a ir desde distintos puntos para un lugar en común donde todos estemos de acuerdo y podemos trabajar a partir de eso. Hablabas recién mencionabas a Jorge Valle como referente. Naciste en el 2002, año de crisis, un año bastante complicado y negro y oscuro para el Uruguay, presidencia precisamente de Jorge Valle, la última presidencia del Partido Colorado. Después de eso, el partido bajó, no se ha podido recuperar de esa situación. ¿Qué crees que pasó concretamente? Bueno, hay algo que no podemos negar y es que la gente en el 2002 la pasó mal. Eso es una realidad. El hecho es que yo creo que la conducción de Jorge Valle en ese momento fue muy acertada, en primer lugar porque tendió los lazos con otros países, principalmente con Estados Unidos, para que nos apoye, y creo que era el presidente justo para el momento justo que estaba viviendo Uruguay, al igual que Valle Ordóñez. Creo que ambos son hombres que tenían que estar ahí en ese momento. Hablamos de las distintas inquietudes que tienen los jóvenes dentro de los distintos partidos políticos, del sistema político, ¿no? En el caso concreto del Partido Colorado, ¿son escuchados? Porque muchas veces, bueno, los jóvenes sí, obviamente pueden plantear sus ideas, pero después que
sean atendidas es otra historia. En el caso concreto, en tu experiencia, ¿cómo lo ves eso? Yo creo que somos escuchados partiendo de la base de que las elecciones juveniles llevan a los jóvenes a las convenciones nacionales que ocupan también los demás líderes del partido. No se crea una convención nacional ni departamental paralela, sino que un quinto de las que ya existían pasan a ser formadas por jóvenes, donde tienen la misma voz y el mismo voto que el resto de los líderes del partido, y sus opiniones son tenidas y llevadas a voto, al igual que el resto. Pero si vos vas con una idea, vos, algún compañero o compañera, dentro de tu sector, ¿hay dónde golpear la puerta, ser escuchados, ser atendidos y que esa idea quizás el día de mañana pueda prosperar? Sí, por supuesto. Algo que yo siempre digo es que en este partido lo que encuentro es que vos levantás el teléfono y con quien quieras hablar te va a contestar, te va a escuchar y seguramente te invita a tener una reunión para ver qué inquietud tenés y de qué manera solucionarla. Porque a veces pasa de que, bueno, los jóvenes pueden aparecer en la foto porque sirve, pero después quedan de lado. No, realmente en el Partido Colorado, que es por quien yo puedo hablar, siento que realmente se le intenta dar el lugar que se ganaron, primero que nada, las elecciones. Además, como te decía, luego los dos jóvenes representan a la juventud en el Comité Ejecutivo Nacional y en el Comité Ejecutivo Departamental, que son los órganos de decisión máximos que tiene el partido, al igual que las convenciones. Después tenemos también la Coordinadora Nacional de la Juventud, que rige justamente toda la parte de la coordinación de la juventud a nivel nacional y que propone ideas desde ahí que luego pueden ser elevadas a los comités ejecutivos nacional o al comité ejecutivo departamental. En la última elección, por ejemplo, del Partido Nacional votaron cerca de 75.000 personas. ¿Es una referencia a eso? Estoy hablando de otro socio de la coalición, Partido Nacional, Partido Colorado. ¿Hay como una, no sé si llamarlo una especie de competencia o comparación, pero ¿se tiene en cuenta eso? Se tiene en cuenta claramente cuántos jóvenes votan y yo creo que en particular el mensaje que dio el Partido Colorado es que hay una juventud que se está moviendo y que se quiere ganar sus lugares y eso se da primero porque se les da la posibilidad de tenerlos y en segundo lugar a aquellos que no lograron llegar por diferentes razones, por cuestiones de votos o lo que sea, quedan trabajando para poder llegar a las próximas elecciones o pueden plantearlo a cualquier otro convencional nacional sus inquietudes por las cuales se tiraron, que van a ser escuchadas y eso es algo que tenemos muy positivo. ¿Crees que la política en general no resulta seductora para los jóvenes, más allá de tu caso puntual y nos contabas cómo te acercaste a la política a nivel general? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que a nivel general, en cuanto a las juventudes, tenemos señales muy positivas y creo que aquellos jóvenes que sientan que la política no les interesa, lo que tienen que entender es que si vos no opinás y vos no decidís, alguien va a opinar y a decidir por vos. Entonces, realmente creo que la política es una herramienta para generar un cambio, de las cuales los jóvenes que estamos sabemos que la tenemos que usar para construir el país que queremos y a aquellos que no están los invito realmente a formar parte o a informarse más porque realmente hay que tener una voz y hay que saber opinar y estar al tanto. Recién hablábamos de que hay cuestiones que quizás se las puede asociar a los jóvenes, ¿no? Políticas, temas, pensaban los temas ambientales que quizás los jóvenes, las nuevas generaciones, están como un poco más empapadas. En ese sentido, ¿qué tema te interesa a vos o pensás que hoy no se le está dando la importancia que merece en el país, desde el sistema político, por ejemplo? Bueno, a mí en realidad me interesan muchas cuestiones. En primer lugar, la que veo puntualmente por la carrera en la que estudio es la comunicación entre instituciones y pueblo. El hecho es que yo a veces noto que las instituciones parecen algo muy lejanas y frías y tal vez tomando como herramienta la comunicación y las diferentes herramientas que te da justamente, se puede lograr un vaivén de opiniones y de cercanía cada vez más con la población. Yo, por ejemplo, cuando veía a los partidos políticos, los veía como instituciones súper lejanas. Y luego me di cuenta que en realidad son como lugares donde en realidad te abren la puerta y te dejan opinar y hacer. ¿Pero vos considerás que falta comunicación en algunos sectores puntuales? No sé si sectores puntuales, creo que es algo en general de todas las instituciones gubernamentales y también partidarias. ¿Y cómo se puede ajustar eso? Realmente no es algo donde tenga una propuesta específica, pero sé que es algo donde hay que trabajar. Hablábamos recién del sistema, del momento del Partido Colorado, que está atravesando una renovación, pero sigue teniendo un liderazgo muy fuerte, recién lo veíamos en el disparador, del expresidente Julio María Sanguinetti.
¿Cómo evalúas la presencia hoy de Sanguinetti, no solo en el Partido Colorado, sino también en el sistema político? Yo creo que no tiene que haber una oposición entre líderes que están hace más tiempo y jóvenes, sino que tiene que haber un trabajo en conjunto. En primer lugar, porque los jóvenes son los que señalan temáticas y problemas desde su punto de vista, que es algo que un líder que ya tiene más años de carrera no va a ver, no porque no quiera, sino porque no está en ese lugar y no es quien tiene la oportunidad de hacerlo. Y el líder, que está hace más tiempo, lo que aporta justamente es experiencia, que es sumamente necesaria también para el quehacer político, para el saber hacer políticas públicas, para el saber comunicarse entre líderes de gobierno. Y creo que el trabajo no es una oposición entre ambos, sino que es un trabajo en conjunto. Creo que hoy en día el rol que cumple Julio María Sanguinetti es el de guiar justamente al partido desde su lugar, desde su experiencia. Fue 2 veces presidente, fue ministro también en varias ocasiones, así que creo que es algo súper necesario para los jóvenes también tener el liderazgo con experiencia. Pero ¿pensás que figuras como la de Sanguinetti, la figura de Sanguinetti, puede promocionar incluso la renovación y la aparición de nuevos jóvenes? Yo creo que sí, incluso él a los jóvenes los recibe todo el tiempo en su casa, es llamarlo y coordinar una reunión y él te habla del tema que vos le vayas a plantear y te enseña, pero también escucha mucho. Hablábamos también de esta actualidad del Partido Colorado. Por distintos motivos se ha dado de que ya no están un montón de ministros que habían empezado este gobierno de coalición. El caso de Talvi, de Uriarte, Germán Cardoso. Bueno, ahora recientemente lo que ocurrió también con Peña. Podríamos sumar a la subsecretaria Carolina H. Todos estos episodios, ¿cómo la ves en la interna del Partido Colorado desde esta perspectiva joven, por ejemplo? Yo creo que desde la perspectiva joven, en los grupos de discusión que tenemos, se ha dado el debate de qué hubiera sido lo mejor o no, pero creo que las decisiones que se tomaron se dieron por algo y también los cambios que se dan por algo. No todo es al azar y creo que si fue lo que pasó era lo que tenía que pasar. En todos estos casos estamos hablando de figuras y dirigentes jóvenes y caras jóvenes que formaban parte de esta renovación del Partido Colorado. ¿Pensás que sus salidas pueden condicionar esto que estamos hablando de la renovación? No creo. Creo que se van a reinventar de alguna manera y van a volver a apoyar a los jóvenes de alguna otra. ¿Y cómo te lo imaginás al Partido Colorado en la próxima elección, por ejemplo? ¿Te lo imaginás siendo competitivo? Me lo imagino competitivo. Hoy en día somos un socio importante en la coalición y creo que la militancia joven también tiene una parte muy importante en esto. En primer lugar porque somos los que más nos interesamos por salir a la calle a militar territorialmente y también porque somos los que estamos más activos en todo lo que es medios digitales. En redes sociales, las agrupaciones jóvenes son los que por lo general se mueven y opinan más y sacan más comunicados y más imágenes. Precisamente, ahí tocas un tema interesante que es el aporte de las redes que muchas veces van de la mano con las nuevas generaciones, eso está claro. ¿Pensás que es un insumo importante eso a la hora de posicionar alguna idea a un sector? ¿Cómo debería jugar eso? Yo creo que es un pilar interesante el de los medios digitales porque hoy en día están teniendo muchísima relevancia, pero creo que tampoco hay que sacarle lugar a lo que son los medios tradicionales y la militancia territorial. Creo que las tres son patas muy importantes que tiene que tener en cuenta cualquier partido político a la hora de plantear sus ideas. No funcionaría un partido que se comunique solo digitalmente o solo tradicionalmente o solo territorialmente, sino que la suma de estos tres pilares son los que hacen a la comunicación política hoy en día. Paula, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Dale. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando de política con Paula Peláez, que es la presidenta de la Coordinadora de Juventudes del Partido Colorado. Paula, ¿qué significa además ser mujer, joven, haciendo política dentro del Partido Colorado a nivel general? El lugar que está ocupando la mujer, ¿cómo lo ves eso? ¿Cómo lo estás analizando? Bueno, yo creo que actualmente las mujeres estamos ganando muchos lugares de relevancia. Sin duda son señales de los cambios que se han dado socialmente y yo creo que el trato conmigo es el mismo que tienen con cualquier otro compañero, que sea hombre o mujer. Así que lo veo como una señal muy positiva y esto de ir conquistando lugares también se debe a que históricamente son lugares de hombres, que es algo sabido por todos, que los lugares de poder son de hombres. Entonces las mujeres vamos ganando cada vez más relevancia y lo veo como algo sumamente positivo. ¿Considerás que este desafío que tenés, esta responsabilidad también puede colaborar a esto que estás mencionando, a tener otro
otro puesto, otro cargo dentro de una juventud de un partido ocupado por una mujer? No sé si realmente incide en los hechos, pero creo que desde afuera hacia afuera, estamos dando una señal muy importante de inclusión. ¿Y cuál es tu objetivo en la política? En la política, a nivel general, bueno, en primer lugar, el pilar fundamental para mí es la educación. Es algo que creo que tenemos que mejorar y es algo en lo que también se debe trabajar en conjunto. Luego, lo que mencionaba recién sobre la sequía, que también es algo que tiene que ser una política que trascienda a gobiernos, que trascienda a partidos y en lo que todos nos pongamos a trabajar, porque por las situaciones de cambio climático que se han dado acá en Uruguay y en el resto del mundo, sabemos que esta va a ser la primera de muchas sequías que se van a seguir dando. Entonces es algo donde tenemos que trabajar no en planes de emergencia, sino en planes y ya, en planes donde en la próxima sequía no estemos todos buscando soluciones, sino que ya las tengamos. El gobierno está impulsando una reforma educativa, una transformación educativa que ha generado distintas discusiones a nivel político, lo sigue generando, estamos a pocos días de que empiecen las clases. Si se quiere, vos dejaste el liceo hace relativamente poco, sí, ¿no? Formaste parte del liceo. En ese sentido, ¿crees que los jóvenes son escuchados con sus ideas? Yo creo que por la relación de poder que hay entre alumno y profesor, muchas veces el alumno tiene miedo a posible consecuencia al momento de plantear algo que esté en contraposición a la opinión del profesor, que muchas veces se deja ver, o la forma en la que da diferentes temas, o en la manera en que lo aborda según la visión. Y yo creo que es un miedo que está presente en el aula siempre, no tal vez por disposición del profesor, pero sí porque se está jugando tu carrera educativa. Entonces, creo que algo que se debería cambiar justamente es el intercambio entre el alumno y profesor. Nunca va a ser una comunicación horizontal porque el poder que ejerce el profesor siempre va a estar presente en el aula, pero creo que los alumnos se puedan expresar también es cierto incentivo para continuar estudiando. ¿Y pensás que en esta discusión se dio eso, ese intercambio, docentes, alumnos, con las autoridades, por ejemplo? Yo creo que sí, en primer lugar porque en particular Robert Silva estuvo recorriendo varios puntos del país, dando charlas sobre la transformación educativa. Yo concurrí a una que fue acá en Montevideo, al lado de la Intendencia, y realmente se daba ese intercambio de les muestro lo que es la transformación educativa y después recibe también comentarios acerca de lo que se podría plantear o no. En particular, yo me intenté informar por parte de maestros y directores de la zona donde vivo, que me explicaron la transformación educativa como algo que pone la centralidad en el alumno, intentando desarrollar las áreas en las que él es competente y realmente le interesa, sin dejar de lado, por supuesto, la base que tiene que tener todo ciudadano, pero poniendo el foco en la centralidad de todo se dé en el alumno. ¿Quién debería ser el candidato del Partido Colorado para la próxima elección? Bueno, creo que falta mucho tiempo para eso. Ahí estás respondiendo como los dirigentes grandes. Eso lo aprendí. Lo aprendiste, eso sí. Es una pregunta que estaba. No, realmente pienso que, sinceramente, que falta mucho tiempo todavía. Un año en política es mucho tiempo y sé que hay nombres en la opinión pública que están sonando más que otros, pero bueno, todavía falta un año de trabajo para llegar a eso. ¿Pero tenés tu favorito, favorita? No, aún no. ¿No? No. Gracias, Paula, por la visita esta noche aquí al lado B. No, muchas gracias a ustedes. Bien. Nosotros nos vamos, se viene Mirá Montevideo a la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.